Inflación en la Argentina es la columna del día de hoy. No pretendo en tan poco tiempo explicar un fenómeno así de complejo, pero sí abordarlo en virtud de lo que la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo en relación a las causales, cuáles son las razones, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Les propongo primero una placa ordenadora de qué es lo más importante a la hora de tener en cuenta este fenómeno. Y luego les propongo ir al foco, a lo que a mi criterio es lo más importante, que seguramente ya se han cansado de escucharme hablar del problema de los dólares, pero primero ordenemos, ¿no? Mostremos esto. Digo, hay al menos 5 razones, y luego hay otra cuestión que juega un papel, que tenemos que entender que son relevantes en esta coyuntura en particular. No es que esto tiene un rol en cualquier momento, sino que en esta coyuntura en particular juegan un papel, a mi criterio, con este orden. Dólar, ¿no? La escasez de dólares. Tiene que ver ¿con qué? Con que en Argentina, en virtud de un proceso de falta de dólares, porque ya tenemos una estructura productiva que es desequilibrada, lo hemos hablado muchas veces, pero además tenemos un endeudamiento muy fuerte, que nos coloca frente a crisis financieras de manera permanente, sistemática. Estamos frente a la amenaza de movimientos de tipo de cambio, o efectivamente movimientos de tipo de cambio, que lo que hacen es traccionar sobre los precios. Esa es la historia, digo, dólar y precios, es la historia fundamentalmente de la inflación en Argentina. Hay que decir que a menos el 70% de la inflación en general está asociada al tipo de cambio. Entonces, en primer lugar eso, la falta de dólares juega un papel fuerte. Endeudarnos fue fatal, entonces, para los procesos inflacionarios que hoy estamos viviendo. En segundo lugar, puja de precios y salarios. Algunos la llaman puja distributiva, otros la llaman la propia discusión de la negociación colectiva en Argentina. Bueno, la realidad es que sí, es que en Argentina tenemos como una virtud, no como un problema, unas organizaciones sindicales fuertes que discuten cuando los precios avanzan, discuten cómo hacer para recomponer, para ganar poder adquisitivo. Bueno, eso hace que tengamos una permanente discusión de precio relativo en Argentina. En tercer lugar, precios internacionales de los commodities. Este es un elemento a todas luces hoy vigente. Estamos hablando de la pandemia, la pospandemia que nos puso en este lugar, pero además la guerra que hizo que subieran, por ejemplo, los precios de la soja, el trigo, maíz, todos los commodities a nivel internacional. Bueno, efectivamente acá tenemos entonces un problema que está subiendo todavía más el nivel de lo que ya subió el nivel el propio macrismo con los tarifazos, los movimientos de tipo de cambio, por las corridas de 2018, 2019, que también llevaron a que esa escasez de dólares se tradujera en devaluación y tuviéramos otro nivel de inflación. Cuando digo otro nivel de inflación, digo 25% en 2015, 50%, más del 50% en 2019. Es otro estadio. Y ese otro estadio ahora le agregamos los precios internacionales que estamos viviendo en estos últimos meses. Luego sí tenemos una estructura económica concentrada. No voy a ahondar en temas que a esta altura son obvios. Hay un poder de formación de precios en algunas cadenas, en algunos sectores, que claramente se usa, en este contexto se usa. ¿No? No es aislado y no es que ocurre solamente por esta razón, sino que en un contexto de escasez de dólares, incertidumbre, movimientos de precios relativos, porque también tenemos discusiones salariales permanentemente, hay un uso del poder relativo en cada una de las cadenas de valor para poder defenderse o para poder cubrirse respecto de la incertidumbre. Desequilibrios macroeconómicos, déficit y emisión, pero miren dónde los pongo, me corro si lo pueden leer, los pongo acá, ¿no? Casi al final, porque efectivamente los datos que les voy a mostrar muestran que hay que corregir nuestra estructura económica, desde ya nuestra macro, pero posiblemente no sea, a esta altura del partido, la razón determinante para eso. Si no, miremos para atrás qué pasó durante el macrismo y la inflación, de nuevo, se duplicó. Inercia. ¿Qué digo con inercia? Inercia es como cuando le pones sal a la comida y todo realza el sabor, o si quieren pimienta. Bueno, lo que hace es operar como una característica que atraviesa todos estos elementos, haciendo que muchos de los precios se terminen actualizando en base a la inflación pasada y que uno no pueda pensar en desindexar, en romper esa inercia hacia adelante. Bien, ahora vamos con algunos números. Este gráfico ya lo vieron, pero vamos de nuevo con esto porque es la situación en la que estamos. 2015, 2019, la deuda externa casi 100.000 millones de dólares, acá tenemos 92.000 millones, aumento de stock, la fuga 86.000 millones de dólares
formación de activos externos, prácticamente uno a uno, juntos a la par, le digo yo, como la canción de Papo. Endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en color rojo, ahí tenemos ese pedacito. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, los dólares que entraron no se usaron para lo que se tenían que usar, los tenemos que pagar, no tenemos los dólares para pagar esto, entonces nos genera inestabilidad financiera acá, en nuestra economía local, porque este proceso agravó la situación que ya teníamos previamente de una inflación que era del 25%. Avancemos. Fíjense esto, Pandora Papers, una gran nota de Mariel Fitzpatrick, Iván Ruiz, Sandra Crucianelli, que hacen una investigación y dicen: Argentina es el tercer país del mundo con mayor cantidad de beneficiarios finales de firmas offshore en Pandora Papers. Es una foto, ¿no? Pero lo que digo es, no solo hay un problema de falta de dólares porque los que llegaron no están acá y los tenemos que devolver, sino que además tenemos una situación en donde nuestras empresas más importantes lo que hacen es poner las firmas en otros países, radicarlas en otros países, lo cual hace que el aporte en materia fiscal, pero también de dólares, se debilite. Pasa en toda América Latina. ¿Por qué digo que pasa en toda América Latina? Este es un gráfico de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fíjense la participación del patrimonio financiero total en cada uno de los países en lo que sería el extranjero. En América Latina, voy a leer el título así voy más rápido, 22% está en el extranjero, en Europa el 10% y en Estados Unidos el 4%. Acá vemos como América Latina, ven acá el 22%, no sé si me ven. Bueno, significa que América Latina y Argentina en particular somos un país, somos una región en donde tenemos efectivamente más cantidad de nuestro patrimonio offshore, afuera del país. Eso hace que nuestro problema de falta de dólares esté todavía más agravado. Es un problema de emisión entonces monetaria, digo, pasando dando una vuelta a la hoja y diciendo, si no es un problema vinculado a, si es un problema vinculado a la falta de dólares, ¿qué tiene que ver la emisión acá? Bueno, en el corto plazo, acá hicimos un gráfico sobre emisión monetaria, la evolución real de la base monetaria y el M2, lo que tenemos, esto va también de diciembre de 2019 a marzo del 22, es que en términos reales teníamos, por ejemplo, creciendo al 45% y va cayendo, desmonetizándose o creciendo al 26%, desmonetizándose la base monetaria y el M2 hasta crecer a marzo al 1% o caer al menos 6% en términos reales. Es decir, tenemos menos emisión real, prácticamente 0 o 1%, que la que había en 2020 vinculado a la pandemia, en donde tuvimos mucha emisión, mucha inyección de recursos porque había que hacer reactivar el mercado. Bueno, esta situación ya no está ocurriendo. Estos son los mismos datos que mostró la vicepresidenta en Chaco. Es decir, no hay una razón vinculada a la emisión que nos pueda asegurar que tengamos inflación. En el último tiempo, estoy hablando del 50% del 2021, pero también fíjense el primer trimestre del 2022, porque la emisión no tiene un impacto hoy como el que pudo haber tenido en 2020. Y vamos a otra placa más. Con esta termino. Fíjense dónde está Argentina parada en el resultado fiscal primario por país en porcentaje del PBI. También asociado a la discusión de si es emisión o si es déficit, que tienen que ver con dos razones que se argumentan mucho desde el liberalismo. Fíjense, Argentina está en la mitad de la tabla. Esto es del Fondo Monetario Internacional. Hay un montón de países acá que podemos mirar, no tiene ni sentido que me ponga a leerlo porque son muchos, pero lo que importa es, Argentina no está entre los países con mayor déficit primario, no está acá, ¿no? Con estos países, algunos de ellos africanos, sino que está prácticamente en una situación de mitad de tabla, lo que nos coloca en un promedio. Bueno, Cristina había dicho, ranking puesto número 13 de los países con mayor déficit. ¿Significa que no hay que abordar el problema? Claro que no. Yo creo que hay que seguir abordando el problema del déficit, también apuntando a la recaudación tributaria y combatiendo la evasión fiscal. Pero no estamos en una situación que explique que tengamos estos niveles de inflación por el nivel de déficit que estamos viendo en esta tabla. Propongo que la sigamos en la próxima entrega, próximo jueves.